Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estas son las noticias más importantes de este martes 6 de diciembre. El presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Defensa Iván Velásquez y la cúpula militar, llegaron al municipio de Buenos Aires, en Cauca, donde, recordemos, fueron asesinados 6 militares en medio de una emboscada protagonizada por las disidencias de las FARC, un hecho que también dejó 8 heridos que son atendidos en la clínica Valle del Lile en la ciudad de Cali. Alias Marlon, cabecilla de las disidencias en esa zona del país, se le está atribuyendo este hecho violento. Por su captura, ya las autoridades ofrecen hasta 100 millones de pesos de recompensa. Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que los soldados regulares, como los que murieron en este hecho, no deberían ir a las zonas de conflicto, sino a donde se reduzca el riesgo para sus vidas, y también señaló que efectivamente los miembros del grupo ilegal lograron infiltrar la seguridad del ejército en esa zona. Llegó a un sitio, se organizaron y fue después que alguien o algunos de los de Jaime Martínez se entraron, porque ellos siempre tienen dispositivos de seguridad, y ahí fue que se produjo ya la situación. Hoy el gobierno solo tiene 2 procesos de diálogo en la paz total. Estamos hablando con el ELN en Caracas y los que se adelantan en Buenaventura. Por eso insistió el presidente Gustavo Petro más temprano, luego de un primer consejo de seguridad, en que este fue un ataque premeditado y que también no están hablando de permisos de traquetear cuando se está proponiendo una paz total. No pueden pensar las personas que hicieron el ataque en Argelia, premeditado, no espontáneo, tenía como base el criterio de que allí tenía que abandonar el territorio la fuerza pública. ¿Por qué se podría pensar que el Estado tendría que salir cuando ni siquiera hay un proceso de paz, sino el uso del territorio para traquetear? Haber un espacio creyendo que una opción de diálogo es una opción para aprovechar en el sentido de aumentar las condiciones de construcción de una economía ilegal. Nosotros no estamos dando permiso para traquetear. Se espera que durante la noche de este martes se adelante un consejo de seguridad en el municipio de Buenos Aires para tomar nuevas medidas. A propósito, Blue Radio también habló con los líderes de las bandas chotas y los espartanos, que tienen cerca de 1.850 hombres y están dispuestos a sumarse a la paz total que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Desde Buenaventura saludamos a Angie Camacho. Son los protagonistas de una guerra sin cuartel, que el año pasado dejó 196 homicidios. Se trata de los líderes de la banda delincuencial Chotas y Espartanos, que durante años sembraron el terror en el puerto de Buenaventura y que hoy hablan ante los micrófonos de Blue Radio para explicar por qué decidieron hacer una tregua. Decidimos sentarnos el 18 de septiembre, las dos partes, junto al obispo, y ese mismo día llegamos a la conclusión que Buenaventura ya no aguantaba más y que era de urgencia terminar lo que eran las fronteras invisibles y terminar con los homicidios. Nacen de un acuerdo entre capos que se disputaban las rutas de narcotráfico por el corredor por donde pasan miles de toneladas de droga. Posteriormente se convierten en el grupo delincuencial La Local y fue la ruptura de este grupo lo que al final terminó con los Chotas y los Espartanos. Bueno, en este momento entre las dos organizaciones venimos siendo un promedio de 1.850 unidades, pues las cuales todas están en plena disposición de seguir el conducto regular que ofrece el gobierno y pues con aras de mejorar la calidad de vida de Buenaventura, ¿no? Aseguran que la orden es no matar y por eso Buenaventura ya completa 80 días sin homicidios. No estamos agrediéndonos, no estamos, por decir, los robos lo hemos disminuido en un 90%, ¿sí? Las líneas invisibles tampoco ya no existen. Llevan a cuestas decenas de homicidios, dolor, desplazamientos, extorsiones, pero dicen estar cansados de una guerra urbana que se salió de control y hoy esperan sentarse formalmente a dialogar con el gobierno nacional cuando se instala en Buenaventura el primer piloto por la paz,
con grupos armados ilegales no políticos. Y la otra noticia del día fue revelada por Blue Radio. Tiene que ver con las frases revictimizantes, machistas y racistas emitidas por Eli Mejía Mendoza, el ex jefe guerrillero del Bloque Oriental, más conocido como alias Martín Sombra, quien está entregando diferentes testimonios en una versión libre ante la Justicia Especial para la Paz. Reveló detalles de cómo adelantaba el reclutamiento de los menores y los sumaban a sus filas para seguir delinquiendo y cometiendo todo tipo de ataques. Quien conoció esta audiencia fue Mateo Piñeros y él presenta más detalles de esos testimonios. Fueron al menos 700 menores los que entrenó Martín Sombra, el carcelero de las FARC, en diferentes tácticas de guerra. Niños de 10 años fueron incorporados a las filas de la guerrilla desde 1964, según relató ante la JEP. Bueno, yo recuerdo todos los muchachos tenían condilomas, piojos, tenían veneria, más una faruca, o sea, un desastre. Yo lo recojo y yo seco el campamento, el barrio a la pura pala. Yo les enseñé, ¿qué les enseñé yo a ellos? Les enseñé ingeniería militar, explosivos, comunicaciones. Sombra también reveló que entrenó indígenas caníbales mientras estuvo en la guerrilla y aseguró que Timochenko y Rodrigo Granda han dicho mentiras ante la justicia transicional y ante las víctimas del conflicto. Eso ni el mono lo sabía. A Marunante sí le dije, voy a entrenar unos caníbales para el día que se nos tuerzan los otros, con ellos los cazamos. El próximo 23 de enero, Martín Sombra deberá volver a la JEP y entregar los detalles que tiene sobre el reclutamiento de menores. Y a propósito, la Corte Constitucional estudiará la ley con la que el gobierno busca respaldar la paz total para negociar con todos los grupos armados ilegales. Mucha atención que Blue Radio conoció el documento emitido por la Corte Constitucional en el que admite el estudio de la demanda contra la ley base que avala la llamada paz total para negociar la paz con todos los grupos armados y establece alternativas al servicio militar obligatorio. Hay que recordar que esta ley es la que modifica a la ley 418. El alto tribunal le ha dado 10 días al gobierno nacional, incluido el comisionado para la paz, para que presenten un escrito y emitan su concepto sobre esta ley. ¿Por qué les parece que es constitucional? Asimismo, se invitó a participar a más de un centenar de entidades, entre ellas a las fuerzas militares, a las Naciones Unidas, a varias ONGs, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción para la Paz, entre otros. Este martes también se conoció que, como todos los años, el gobierno nacional es el responsable de expedir el decreto con el aumento del salario de los congresistas después del certificado que expide la Contraloría. Sortido ese proceso, finalmente el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el que se considera el aumento del 7.2% para este año. En plata blanca, las cifras señalan lo siguiente: hoy un congresista se gana 35.316.445 pesos y con ese aumento, que equivale a 2.563.973 pesos, el salario neto será ahora de 37.880.418 pesos. Recordemos que de estos tienen que ver con sueldo, servicios especiales, la prima y también gastos de representación. Y sigamos con temas de salario, porque este viernes podría lograrse un acuerdo entre empresarios, gobiernos y trabajadores sobre el salario mínimo de 2023 en medio de un cambio en la forma en que se va a manejar la sesión de presentación de ofertas. Tradicionalmente, los empresarios y trabajadores llegan a la sesión cada uno con una cifra para que comience la puja. Esta vez será distinto, según lo contó el vicepresidente jurídico y social de la ANDI, Alberto Echavarría. Hemos definido que los trabajadores van a presentar el viernes sus propuestas luego de unas deliberaciones internas que ellos tienen, y los empleadores luego de ella haremos nuestra propia presentación. También habló el presidente de la Central de Trabajadores, Percy Oyola. Dice que se van a reunir mañana en el marco del Comité Unitario de Paro, pero a diferencia de otros años, esta vez no van a divulgar su petición antes de llegar a la mesa. Hay que presentar una propuesta integral que incluya una cifra, pero también medidas para contener la pérdida del poder adquisitivo de esos salarios. Y hubo mucho movimiento político este martes. Con 105 votos a favor y 24 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el aplazamiento del debate de la reforma política hasta el próximo lunes 12 de diciembre. Hubo mucha inconformidad por cuenta de que los ponentes incluyeron artículos que habían sido modificados o eliminados en el debate de la Comisión Primera, como la reducción de la edad para ser representante y el voto obligatorio. Estos cambios, hay que decir, corrían el riesgo de generar un vicio de procedimiento
mantenimiento, por lo que los ponentes solicitaron aplazar hasta que se logre subsanar todos los artículos en duda. También con 53 votos a favor y 4 en contra, la plenaria del Senado aprobó el proyecto del acto legislativo que despenaliza el cultivo, producción, consumo del cannabis para fines recreativos. Ahora el proyecto pasa a una segunda vuelta que deberá ser aprobado en 4 debates con mayoría absoluta. Y también la plenaria del Senado aprobó con 59 votos y contra 6 el proyecto que crea la Jurisdicción Agraria y Rural. Iniciará ahora una segunda vuelta de 4 debates en la Cámara de Representantes, pero en marzo de 2023. Finalmente, la plenaria de Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que elimina el requisito de la libreta militar para conseguir empleo. Y sigamos con Congreso porque fortalecida salió la ministra Irene Vélez de la moción de censura que adelantaron en su contra en la Cámara de Representantes, pues esta fue negada con 132 votos en contra de esa moción y 24 solo por el sí. Esto dijo la ministra Irene Vélez. Nosotros hemos dicho siempre que este es un ministerio de puertas abiertas. Con muchos de esos representantes y senadores también de la oposición nos hemos sentado y creo que es una oportunidad para seguir construyendo en colectivo. Y ante las diferentes presiones que habían ejercido tantos congresistas de la bancada del gobierno como de la oposición, finalmente el registrador nacional Alexander Vega pidió al Congreso de la República, en una carta enviada al presidente de la Comisión Primera del Senado, no convocar a más sesiones de la Comisión Primera en lo que queda de este año para debatir el proyecto de la reforma al Código Electoral. En esa medida, el proyecto va a estar agendado para marzo de 2023. Y después de que se conoció la contundente carta emitida por la Procuraduría en la que hace un fuerte llamado al Gobierno Nacional con el fin de que tome medidas urgentes para evitar el colapso del sistema de salud, ASEMI, que es la agremiación de EPS, en cabeza de su presidenta ejecutiva Paula Acosta, aseguró que comparten los argumentos de preocupación. Recordemos que la Procuraduría resalta que el sistema de salud está en crisis ante la insuficiencia de unidad de pago por capitación y el traslado forzoso de pacientes tras la liquidación de EPS. Esta es la preocupación que manifestó Paula Acosta. Desde ASEMI compartimos los argumentos que presenta la Procuraduría y estamos muy preocupados con la suficiencia de recursos, tanto para el cierre de este año como para 2023. Los argumentos que esgrime la Procuradora tienen que ver con factores macroeconómicos, pero también con la frecuencia de uso que hace que las prestaciones de servicios de salud sean más caras y que los recursos que se tienen destinados para atender a los 48 millones de colombianos no sean suficientes. Esto se ve reflejado en los estados financieros de las EPS, en donde hemos visto un deterioro muy importante en los meses recientes, señalando números rojos en los resultados consolidados de todas las EPS. Estamos pendientes de las medidas que tome el Ministerio de Salud, entendiendo que este es un derecho fundamental y que tiene que ser progresivo. Y también quien llamó la atención fue el magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá, asegurando que las declaraciones de Claudia López no son ciertas sobre que 8 de cada 10 capturados son dejados en libertad. Pide a la mandataria de los bogotanos frenar las críticas y cuestionamientos contra el sistema judicial. Solicitarle a la señora alcaldesa de Bogotá para que suspenda las agresiones contra los jueces de la República, para que suspenda de inmediato la estigmatización a que vienen siendo sometidos nuestros jueces de control de garantías. Según Bogotá Cómo Vamos, 11 localidades mejoraron la situación alimentaria de los niños entre los 0 y 5 años. Sin embargo, sigue la preocupación por la brecha que hay entre las cifras reportadas en las localidades del norte y sur de la capital del país. El detalle de este informe lo tiene Felipe García. Aunque mejoró la situación alimentaria de los menores entre 0 y 5 años en 11 localidades de las 20 que hay en la ciudad, sigue preocupando, según el índice de Bogotá Cómo Vamos, el aumento de la desigualdad y la brecha que existe en los hogares del norte y el sur de la capital del país. De acuerdo con el índice de situación nutricional en primera infancia, el deterioro se intensifica hacia la periferia, donde Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe tienen los peores resultados. Caso contrario se registra en Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén, Fontibón, Suba y Puente Aranda, donde según este índice sí se les garantiza el derecho a la alimentación a los menores. Habla Felipe Mariño, director del programa Bogotá Cómo Vamos, en alianza con la Universidad Javeriana. Existe una mayor diferencia entre las mejores localidades versus las peores localidades si comparamos con años anteriores. Asimismo, preocupa que al mirar el mapa de la situación nutricional se nota una segregación socioespacial, en tanto que las localidades hacia el sur de la ciudad, a excepción de La Candelaria, tienen un desempeño medio-bajo. Según este documento, las 3 localidades que requieren mayor atención por las políticas públicas de nutrición y seguridad alimentaria por parte de las autoridades a la primera infancia son Usme,
Usme, que se ubica en la última casilla, Rafael Uribe y Tunjuelito. Dicen los expertos que es indispensable que en la ciudad se analice el sistema distrital de abastecimiento de alimentos, el acceso al derecho al agua potable y la promoción de la producción local de alimentos de la Bogotá región. Y en temas internacionales habló la vicepresidenta argentina Cristina Fernández luego de que se conociera su condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, esto por irregularidades en la concesión de obras viales durante sus mandatos como presidenta de ese país. La alta funcionaria insiste en que la oposición siempre buscó condenarla, aunque por ahora no buscará aspirar nuevamente a cargos públicos. Tal cual lo anunciamos oportunamente esta mañana, aquí estamos y tal cual también lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente 3 años, la condena estaba escrita. El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015. Y la organización Trump, que pertenece al expresidente Donald Trump de Estados Unidos, fue encontrada este martes culpable de evasión fiscal por pagar a diferentes ejecutivos por debajo de la mesa, dándoles una importante parte de sus compensaciones que pudieran rebajar la parte sujeta a impuestos. Recuerden que pueden seguir el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com. También nos leemos en @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.